El camino del vivir. Cuando el camino que transitamos a través de toda nuestra historia personal es el camino de la confusión, la división, la guerra interna y externa, causa, evidentemente, estamos experimentando el camino del conflicto-efecto, el cual manifestamos en la práctica de la vida diaria entre nuestra infelicidad y el parloteo incesante de nuestra mente, por un lado, y la búsqueda permanente de felicidad y paz mental, por el otro. Buscamos esta paz y felicidad mediante la teorización y el análisis permanente de nuestro estado de alteración e infelicidad, deseando que acontezca el milagro que deposite la armonía como premio, más que merecido, en nuestro interior. No nos damos cuenta que nuestros pensamientos sobre lo que deseamos y queremos llegar a ser en el futuro, nos obnubilan y nos introducimos en una confusión mayor aún. Así, es como aumentamos el conflicto, ya que nos contradecimos a nosotros mismos entre lo que somos, conflicto e infelicidad, y lo que deseamos llegar a ser, paz y felicidad. Entonces, usamos nuestros pensamientos para buscar los motivos y analizar los hechos que son los responsables de nuestra infelicidad, con lo cual nos enredamos a nosotros mismos formando un laberinto de culpas y seres responsables de nuestra desdicha. Este laberinto está compuesto por lo que pensamos, es decir, por nuestra propia confusión. Pero, en lugar de ver esto, descartarlo en su totalidad y por completo, deducimos que tenemos que ordenarlo y, confundidos y conflictuados, nos planteamos ordenar nuestro desorden. Error. En pocas palabras, conflictuados, divididos, ansiosos y confundidos jamás podremos ordenarnos a nosotros mismos. Para resolverlo, solo tenemos que entender que el que piensa es lo pensado. Y, si somos lo que pensamos, ¿por qué no comenzar aquí y ahora a pensarnos mejor? Cuando intentamos ordenarnos a nosotros mismos, siempre, cometemos el error de hacerlo con las mismas herramientas que armaron nuestros desórdenes. El pensamiento. La función de nuestros pensamientos es argumentar, justificar, teorizar, analizar, por lo tanto, aprendizaje, tenemos que entender que el propio pensador/teorizador es lo pensado/teorizado. Pero, al pensar, intentamos ver lo que estamos pensando/teorizando como algo separado, como algo independiente de nosotros, sin darnos cuenta que lo que pensamos/teorizamos no puede ser diferente del teorizador/pensador. Por esto, si podemos entender y ver el hecho de que no existe diferencia alguna entre la persona que piensa/analiza, analizador nosotros, y el objeto pensado/analizado, nuestra mente, es decir, nosotros mismos, entonces descubrimos, este enfermizo juego eterno de enredarnos a nosotros mismos en el laberinto de pensamientos, que presupone cualquier análisis con su cúmulo de argumentos sin fin, que solo termina por alimentar nuestro miedo y el parloteo incesante de nuestra mente. El conflicto que armamos nosotros mismos surge cuando nuestros pensamientos no perciben a nuestra mente, y creemos que lo que estamos pensando es independiente de quien piensa, lo tratamos como algo separado, nos pensamos como cuerpos. Y hasta llegamos a sentir que esta separación es posible. Entender y ver este hecho nos permite unificarnos y estar fuera de este círculo vicioso eterno, aún con todo nuestro contenido. Recuerdos, experiencias, conocimientos, teorías, doctrinas, dogmas, conclusiones, creencias y todo lo demás, vemos que no podemos, por más que lo intentemos, ser diferentes e independientes de nuestro contenido y que, además, no podemos desprendernos de este por medio de una decisión intelectual, lo que nos lleva a no saber qué hacer. Esta desesperación íntima, es la que nos impulsa a buscar por fuera cualquier tipo de muleta intelectual o psicológica en la cual apoyarnos. Teorías, doctrinas, dogmas, creencias, ya que somos incapaces de encontrar y entender todo el proceso que vivimos en nuestro interior, e intentar entender por nosotros mismos, sin ningún tipo de autoridad. Generalmente, nos enceguecemos con lo que adoptamos. Teorías, doctrinas, dogmas, creencias, tratando de encontrar los objetivos de nuestra vida. Luego, ante las decepciones, tratamos de encontrar, en el análisis general, las respuestas y soluciones para las metas que nos propusimos alcanzar. Paz y felicidad.
Al pasar al análisis general, volvemos a enredarnos a nosotros mismos debido al hábito costumbre que tenemos, por lo tanto, ponemos en práctica el autoanálisis pensando que por medio de este encontraremos el camino que nos lleve a las metas que no pudimos alcanzar por medio de nuestra ideología. Pero, lo que sí encontramos es confusión y esto nos lleva a sacar nuevas conclusiones que suponemos nos sacarán definitiva y permanentemente de este estado de conflicto. Todas estas suposiciones nos llevan a más confusión, porque somos incapaces de darnos cuenta que la propia búsqueda de una meta, es tratar de convertir nuestra vida en un punto fijo. Observemos que la meta u objetivo, siempre es un punto fijo, y nuestra vida, por el contrario, es un movimiento eterno, constante, dinámico, permanente. Nunca está estancada, quieta. No percibimos que el movimiento que tenemos no es el movimiento que tiene la vida. En vez de tratar de seguir y entender su movimiento llegamos a la conclusión, errónea por cierto, que parando este movimiento y acabando con los componentes del ego y el miedo, obtendremos nuestras metas de paz y felicidad. Aunque lo hayamos intentado un sinnúmero de veces, no concebimos que no podemos parar nuestro propio movimiento y acabar con los componentes del ego y el miedo por medio de nuestro pensamiento, lo cual termina siendo nuestro eterno deseo intelectual. No entendemos, y nunca terminamos de convencernos, que la no intervención intelectual y el seguir con un atento mirar nuestro propio movimiento, hace surgir el entendimiento directo, instantáneo, y en ese entendimiento está la paz y la felicidad. Como podemos ver, el camino que transitamos es el camino del conflicto, traducido en nuestros propios enredos mentales. ¿Qué es el atento mirar? Es observar los movimientos de nuestro pensar, sin juicios de valor o morales, sin condenar nuestros pensamientos. Solo observarlos, sin desear que se vayan o se queden. Es totalmente ingenuo que pretendamos juzgar nuestros pensamientos, puesto que quien juzga, yo, es el mismo que los piensa, yo. Y esta es la demostración de que el pensador teorizador, yo, es el pensamiento teoría, yo, y no algo separado e independiente del que piensa, yo. Lo cual, a su vez determina que toda condena o juicio de valor la ejecutemos de acuerdo a nuestros intereses intelectuales, conceptos culturales, prejuicios sociales, que tengamos como pensador teorizador, y esto es lo que hace que este tipo de condena sea algo totalmente ingenua. De esta manera, en todo juicio y condena sobre nuestros propios pensamientos nunca podremos ser imparciales. Es decir, nosotros mismos armamos el conflicto y también deseamos desarmar el conflicto, pero, al intentar esto nos enredamos más aún. ¿Tenemos alguna herramienta específica que podamos usar para liberarnos del eterno conflicto que nos perturba? Sí, la percepción. Nosotros, por medio de la acción de nuestros pensamientos, creamos el conflicto y luego intentamos resolverlo con la misma herramienta que armó el conflicto, nuestro pensamiento. Al examinarnos a nosotros mismos, encontramos nueva información que la acumulamos con el registro de nuevo conocimiento, lo cual utilizamos nuevamente para nuestras nuevas especulaciones y análisis eternos. ¿Qué es la percepción? La percepción es aprender sin acumular información en nuestra memoria, es captar instantáneamente, es entender directamente, sin retener lo percibido como un dato más a ser procesado en nuestra memoria. La percepción es ver sin juzgar, sin condenar, lo cual nos permite entender el hecho desnudo, entender el hecho en sí mismo sin connotaciones intelectuales, ni juicios de valor. Percepción es entendimiento desnudo, entendimiento instantáneo, entendimiento directo, entendimiento súbito. Algunos escribieron el camino del conflicto en la historia humana. ¿Quién escribió el camino del amor en esta misma historia? Nadie. Nadie. La historia humana es una historia de luchas, conflictos, guerras, invasiones, derramamiento de sangre y, esta historia siempre es escrita y realizada por personas ambiciosas, celosas, orgullosas, vanidosas, contaminadas por doctrinas, teorías, creencias y dogmas, nacionalistas. La historia humana, por lo tanto, es la historia del conflicto, tanto interna como externamente, y mientras no entendamos a nuestra propia mente y a nosotros mismos, jamás podremos agregar a esta historia el capítulo del amor. Por el momento, como podemos comprobar, estamos muy lejos de este lápiz llamado corazón, que es el encargado de escribir esa historia. ¿Qué podemos hacer?
Primeramente, tenemos que tener claro si deseamos hacer algo con respecto a los demás o deseamos hacer algo con nosotros mismos. Muchos deseamos hacer algo con nosotros mismos y con los demás, pero ¿qué podemos hacer con nosotros mismos y qué podemos hacer para los demás? Esto es lo que todos queremos averiguar, pero no lo sabemos. En realidad, creemos que este es el deseo de todo ser humano bien intencionado, pero no sabemos cómo empezar a trabajar con nosotros mismos, por lo tanto, el hacer algo por los demás solo queda en el ámbito de las buenas intenciones. Lo cual es igual a nada. Tener deseos o buenas intenciones de querer mejorar a los demás y, por lo tanto, al mundo, en primer lugar, es contradictorio cuando no sabemos qué hacer con nosotros mismos y, en segundo lugar, es peligroso porque nos encontramos en el filo de la navaja, al quedar predispuestos para unirnos a cualquier creencia o secta religiosa o algún partido político o para crear nuestras propias propuestas que más nos agraden, identificándonos con ellas de acuerdo a nuestros propios deseos, inclinaciones sentimentales o connotaciones intelectuales. Las doctrinas y creencias solo sirven para dividir al mundo, no para unirlo, y si nosotros inventamos una nueva doctrina o nos plegamos a alguna de ellas, estamos colaborando con el conflicto que éstas han mantenido durante toda la historia humana. Por razones muy poco específicas, las creencias y las doctrinas en algún momento de la historia humana pudieron haber sido necesarias, pero, aquí y ahora, hoy, es el momento de sepultarlas y de tirarlas al tarro de la basura, porque demuestran su inutilidad y fracaso como tablas de salvación para sacarnos de la crisis en que nos encontramos. Lo primero que debemos hacer es ver dentro de nosotros mismos quién causa el problema, tanto interna como externamente. Veremos que somos nosotros mismos con todos los mecanismos, esquemas y estructuras que fuimos formando a través de la tradición, la cultura, la educación, la política, la propaganda, o sea, la sociedad. Una vez visto esto, tratamos de acabar con el miedo. Tratamos de acabar con los celos, la envidia, la vanidad, el odio, el rencor y todo lo demás. Porque deducimos que terminando con todo esto, que es la razón de nuestro sufrimiento, obtendremos la paz y la felicidad tan añorada. Lo que hacemos a continuación, es empezar a buscar la fórmula secreta que sea capaz de extirpar todo esto de nuestra vida. Pero, como esta fórmula no existe, lo que terminamos haciendo es pensar, pensar y pensar, dolor de cabeza, en la supuesta fórmula, creando así un problema supuestamente nuevo, que se resume en tratar de resolver y solucionar nuestro propio desorden. Insistir en este viejo y antiguo mecanismo psicológico, evidentemente, nos cansa. Y, terminamos por sacar como conclusión final que, el autoentendimiento tampoco es el camino para encontrar nuestra solución, para salir de nuestra confusión, para salir de nuestra crisis. Todo lo que podemos hacer es seguir el movimiento de nuestros pensamientos, sin pretender y sin desear que esto se acabe, porque nuestro propio deseo de finalización se convierte en el nuevo deseo a ser satisfecho y, por lo tanto, se transforma en la nueva fuente de sufrimiento. Porque además es básico el saber que no podemos extirpar nada intelectualmente de nuestra vida, de modo que pretender acabar con ello es, además de ilusorio, estúpido. Lo que sucede con nuestro vivir, al entender, es la ausencia del miedo. Simplemente no interviene en nuestro vivir, pero esto no significa que hayamos acabado con él, puesto que es una conformación psicológica, no física. Con una entidad física podemos acabar, pero no con una entidad psicológica. La percepción permanente y desnuda, exenta de cualquier opinión, ya sea a favor o en contra, es la que nos permite ver la causa de nuestro conflicto, de nuestra perturbación, del parloteo incesante de nuestra mente. Esto requiere de toda nuestra energía psíquica, de toda nuestra vitalidad, de toda nuestra pasión y de una gran inteligencia. ¿Qué es lo que causa el sufrimiento? El sufrimiento es causado por nuestro hábito de transformar todos los hechos en ideas. Por un lado, existe el hecho, que en sí mismo no causa celos, por ejemplo, si vemos a nuestra pareja con otro, ¿cómo llegamos a tener celos? Existe el hecho, de que nuestra pareja está con otro, este es el hecho. Cuando a este hecho le introducimos nuestras ideas de lo que significa ser suplantados, que haya elegido a otro, pensar en el abandono, que ama a otro y no nos ama más a nosotros, la sensación de soledad, pensar en que no somos más amados y todo lo demás, es lo que nos causa celos.
Una vez que introducimos las ideas de no sentirnos amados, únicos, exclusivos, aceptados total y absolutamente por el otro, sin tener que competir nunca con nadie, entonces los celos se estampan y se establecen en nosotros. A partir de aquí los celos pasan a ser un nuevo hecho en nuestro vivir, pero lo inventamos nosotros. Todo este enjambre, producido por el miedo, evidentemente que nos hace sufrir, pero para trascender los celos debemos acostumbrarnos a ver los hechos tal cual ellos son, sin introducirles nuestras ideas que terminan haciendo que nos sintamos ofendidos, rechazados, desplazados, porque es esto lo que nos hace sufrir. El hecho es que nuestra pareja se fue con otro, lo demás son ideas sobre este hecho. Los hechos jamás pueden hacernos sufrir si nosotros no introducimos nuestras ideas. Entonces, ¿de qué manera podemos ver los hechos sin introducir nuestras ideas? Observando nuestro propio movimiento y nuestros mecanismos con todo su contenido. Vemos el hecho e, instantáneamente, sin existir espacio de tiempo alguno, introducimos nuestras ideas preconcebidas por el miedo. Por lo tanto, el hecho y nuestra idea se encuentran ligadas, van juntas, existen unidas y son dependientes el uno de la otra. De manera que lo primero que debemos observar es este mecanismo ingenuo para luego poder ver el hecho con claridad, sin introducir ninguna idea. Acostumbrarnos a ver los hechos sin introducir nuestras ideas, no nos convierte en personas indiferentes o insensibles. Es al revés. Precisamente, por ser indiferentes e insensibles es que introducimos en nuestra vida este mecanismo y esta forma de ver la vida, lo cual es nada más que posesión, deseo y ambición. Si realmente fuéramos sensibles, jamás habríamos dado origen al miedo y al egocentrismo, que lo único que realiza es que vivamos exclusivamente para nosotros mismos. Esto es sensibilidad. Esto no es indiferencia. Solo vivimos para nosotros mismos, hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos. Siempre, en definitiva, es para alimentar nuestro miedo y nuestro ego, o sea, vivimos para nuestro egoísmo. La tradición, la cultura, la sociedad en definitiva, cambian tanto los valores y nos convencen que lo normal es lo anormal y que las cualidades son defectos, que llegamos a ver la locura que llevamos dentro como un sinónimo de sensibilidad y preocupación. Para poder ver los hechos tal cual son, debemos tener un estado permanente de sensibilidad porque si no es así, introducimos la teoría, la idea, con el fin de forzar a los hechos a ser como nosotros queremos que sean. Nos volvemos completamente insensibles porque vivimos exclusiva, única y absolutamente, 24 horas al día, 365 al año y por todo el resto de la vida, preocupados de nuestra seguridad personal, intentando protegernos, cuidarnos, defendernos, con el fin de que no seamos heridos, dañados y esto hace que nos veamos obligados a llenar nuestra memoria de argumentos, teorías, creencias, autoconsideraciones, lo cual no nos deja ser libres y solo las personas libres pueden ser sensibles. No así las personas preocupadas de sí mismas. La mejor manera de autoengañarnos es la indiferencia. ¿Qué pasa si nos acostumbramos a ser indiferentes a los hechos de la vida? Somos insensibles. Confundimos preocupación con análisis, con interpretación. Si nos acostumbramos premeditadamente, entonces estamos perdidos, porque caemos en el conformismo, la insensibilidad, la resignación, lo cual nos convierte en zombies, vivimos de animismos. Interpretamos de acuerdo a nuestro condicionamiento y, así, toda interpretación es peligrosa, por esto no debemos interpretar las palabras porque las palabras nunca son la cosa descrita. Las palabras solo sirven para comunicarnos. Con cualquier interpretación que hagamos, corremos el riesgo de terminar mintiéndonos con la verdad. ¿Cómo se da en nosotros el mentirnos con la verdad? Cuando entendemos algo intelectualmente, pero no es realidad dentro nuestro. Por ejemplo, nos mentirnos con la verdad cuando decimos que entendemos cómo funcionan los celos en nosotros. Porque, este entendimiento solo se da en el ámbito de nuestro pensamiento. Cuando la vida trae un hecho que se relaciona con el peligro de perder lo que poseemos, nos surgen los celos y todo el malambo mental que esto involucra. Por lo tanto, por un lado está nuestro entendimiento intelectual de los celos, el cómo, el cuándo y el por qué existen y lo que son, pero en la práctica de nuestra vida diaria todo este entendimiento no nos sirve para nada, porque nos siguen perturbando igual que cuando no entendíamos nada.
Esto es mentirnos con la verdad. Entender intelectualmente cualquier cosa de nuestro vivir no significa estar libres de ello. Esto quiere decir que no podemos ir trascendiendo nuestros condicionamientos gradualmente. No, no podemos. Si es gradualmente no hay trascendencia. Gradualmente significa evolución y la evolución solo existe en la dimensión física, biológica, pero no en el ámbito psicológico. Estamos acostumbrados, cuando entendemos algo intelectualmente y tenemos cierto estado de tranquilidad, a decir tal cosa ya la superamos o la trascendimos. Siempre estamos detrás de algo que sea permanente y es por esto que hacemos autoafirmaciones tratando de autoconvencernos de todo aquello que deseamos se convierta en verdad. No existe la superación de algo o el poder cortar algo. Lo que se denomina como trascender, es al entendimiento de nuestro mecanismo, al entendimiento de nuestro movimiento, al entendimiento de nuestro juego. El entendimiento de nuestro contenido, con todos sus trucos, es lo que denominamos trascendencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo único que podemos hacer es estar perceptivos, despiertos, para no introducir nuestras ideas ante los hechos que la vida nos trae. Observemos esto. Cada vez que introducimos nuestras ideas a un hecho, nos vemos impulsados a tener que elegir y esta elección nace, inevitablemente de nuestro conflicto, lo cual nos lleva a vivir siempre en los vaivenes de la dualidad. Y así es como nos dividimos, nos fraccionamos, nos partimos en dos, de suerte que lo que elegimos es nada más que la continuación de nuestro conflicto y, por lo tanto, engrandecemos nuestra división interna y nuestra confusión, dando nacimiento al sufrimiento subsiguiente. La salud mental es el objetivo de la mente, es el final del ego y del miedo. Si alcanzamos este estado, ¿no es esto el fin de algo? Lo que denominamos final, a fin del ego y del miedo, es nada más que una forma de poder comunicar el hecho, de que a partir de este estado de salud mental, tanto nosotros como nuestro miedo, con todo su contenido de envidia, vanidad, celos, antipatías, odios, etc., y el contenido de nuestra memoria, recuerdos, experiencias, conclusiones y todo lo demás, ya no interfieren más en nuestros pensamientos y, por lo tanto, en nuestro vivir diario. Es decir, nuestra mente parlanchina está ausente. A esta ausencia, se le llama salud mental o fin del ego y del miedo. Es la ausencia de aquello que nosotros ya conocemos, aquello que no tiene paz, ni armonía, ni etc. Lo que debemos entender es que, la salud mental no es un punto fijo que acaba o termina con todo aquello que nos es desagradable. La salud mental, simplemente, es entender todo el embrollo, el conflicto que nosotros mismos armamos. El propio entendimiento de esto, es la salud mental. Si la salud mental fuera un punto fijo, estático, sería el fin de todo y, en realidad, es el principio de nuestro vivir total e íntegramente. La salud mental es nada más que entender. Nosotros buscamos puntos fijos porque así los convertimos en metas a alcanzar, y consideramos que una vez que lleguemos, acabaremos con todo lo que nos desagrada y, por lo tanto, no sufriremos más. Estas proyecciones las realizamos por nuestra eterna búsqueda de seguridad, lo cual nos lleva a vivir en la eterna inseguridad, porque la propia búsqueda de una seguridad permanente, que no existe, nos hace ingresar en la desesperación al no encontrarla. De manera que se llama salud mental al estado donde el conflicto no está presente. Conocernos a nosotros mismos es descubrir y entender el miedo y la imagen que éste se encarga de formar sobre nosotros mismos, y cómo vivimos para alimentar permanentemente este estado de insatisfacción que exige de los demás, nuestra demanda permanente de ser reconocidos, alabados, amados, tomados en consideración, sin preocuparnos por dar lo mismo que exigimos. La realidad está fuera de nosotros. La realidad no está ni fuera ni dentro de nosotros. Lo que hacemos es interpretar esta realidad de acuerdo a nuestros condicionamientos y es, a partir de esta interpretación, que nos separamos de la realidad. Cuando le agregamos nuestras ideas a los hechos, ideas de la realidad, es cuando nos separamos del hecho, es cuando nos separamos de la realidad.
Ahora bien, veamos la realidad y el hecho que muestra esta realidad, y esto es que mientras no nos entendemos a nosotros mismos, es totalmente vano que intentemos hacer algo por los demás, ya que ello es única y exclusivamente deseos e ideas nacidas de nuestra propia confusión, con lo cual solo aportamos más conflicto a la historia de la humanidad, porque todas ellas nacen del camino que transitamos. El conflicto. En realidad, no existe ninguna diferencia entre conocernos a nosotros mismos y entendernos a nosotros mismos, pero prefiero usar el entendernos a nosotros mismos antes que el conocernos, por todo lo que involucra y por la connotación que tiene la palabra conocimiento. Para nosotros y para todo el mundo conocimiento es sinónimo de acumular, guardar en nuestra memoria, y esto es factible solo en el mundo práctico y científico, pero, como el aprendizaje de la vida se da en el campo perceptivo, en este campo no debemos guardar nada, y esto es por una muy sencilla razón. No podemos aprendernos la vida de memoria, y si así lo hacemos o lo hiciéramos, no nos sirve para nada porque no podemos vivirla de memoria. Es imposible. Pero, además no debemos guardar nada, recuerdos, experiencias, etc., por la sencilla razón de que esa es la fuente en donde luego buscamos los recuerdos y los argumentos del pasado para armar nuestro sufrimiento. Por esto, aquí y ahora uso la palabra entendernos a nosotros mismos como sinónimo de aprender sin acumular en nuestra memoria. ¿Qué hay de malo en acumular? No hay nada de malo ni de bueno, solo que si en nuestra memoria intelectual, sentimental y emocional, acumulamos experiencias, recuerdos, conclusiones, teorías, creencias, suposiciones, opiniones, supersticiones, juicios, dogmas, imágenes psicológicas de los demás, etc., nuestra mente y nuestro vivir cotidiano son caos y conflicto inevitablemente. La acumulación de información en nuestra memoria la debemos realizar solo con respecto a las cosas prácticas, técnicas, científicas, pero no en nuestra dimensión psicológica porque nos construye un lastre de cicatrices y de imágenes mentales, las cuales determinan luego la manera que tenemos de ver la vida. Cuando acumulamos no asociamos los hechos con nuestras ideas. Cuando ya acumulamos la información en nuestra memoria, dejamos de asociar hechos con ideas, puesto que la acumulación son puras ideas, por lo tanto, lo que asociamos son ideas con ideas. Ahora bien, cuando la vida nos trae un hecho, es ahí que utilizamos las ideas guardadas para asociarlas con el hecho. Y, en esta asociación buscamos encontrar la forma o la fórmula para acabar con ello, para acabar con nuestro proceso de asociación. ¿Qué podemos hacer? Observemos que nuestro deseo de querer hacer algo involucra esfuerzo, voluntad, lo cual inevitablemente se transforma en una técnica, en un método, lo que a su vez significa tiempo, mañana lo alcanzaré, futuro y todo eso. Ahora bien, si cuando estamos asociando ideas nos damos cuenta, clic, de lo que estamos haciendo, esto se acaba, detenemos el proceso de asociación y este, es un acto de nuestra inteligencia, lo cual no involucra ningún esfuerzo, ¿verdad? No involucra ningún tiempo, porque es instantáneo, es súbito, es directo. Todo lo que realiza nuestra memoria es gradual, evolutivo, paso a paso, y esto solo es necesario para ir de aquí hasta allá, para aprender a conducir, aprender un idioma, etc., pero no para aprender sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando estamos habituados a asociar? Si ya tenemos incorporado este hábito costumbre, es más fácil que podamos ver que nada podemos hacer con respecto a ello, lo cual significa no intervenir. Todo lo que podemos hacer es observar, mirar, estar atentos al mecanismo de nuestro pensar, y es en este ver, donde no debemos intervenir con nuestros juicios de valores, bueno, malo, etc., ni debemos introducir categorías, positivo, negativo, virtuoso, defectuoso, ni tampoco debemos realizar corrección alguna, es simplemente ver sin elección, es un vigilar sin elección o juicio alguno. Si a este observar le queremos llamar a hacer algo, pues entonces hagamos algo, observemos, miremos, veamos sin juzgar. Alguien dijo por ahí, hace ya mucho tiempo, no juzguéis. Y, todavía no lo aprendimos ni siquiera con respecto a nosotros mismos. Ni qué hablar con respecto a los demás. Para llevar a cabo este observar sin intervenir necesitamos una característica especial: ser serios con la vida y el vivir. A nuestro acto de investigar, no así a nuestro acto de aceptar ciegamente lo que otro dijo, es a lo que llamo ser serios con la vida.
Cuestionemos todo, pongamos todo en duda con el fin de averiguar por nosotros mismos lo verdadero y lo falso del mundo, de nuestro vivir y de la vida. No aceptemos, ni creamos, de buenas a primera lo que digan otros. Cuestionemos, investiguemos, veamos por nosotros mismos. Es muy liviano y cómodo aceptar ciegamente lo que otros dicen o afirman. Investiguemos por nosotros mismos y confirmemos lo verdadero o lo falso por nuestro propio vivir, debido a nuestra propia indagación. Investigar significa descubrirnos a nosotros mismos. En nuestros hábitos, en nuestras costumbres y en la forma de nuestro pensar, de actuar, de sentir, de reaccionar, de amar lo que tenemos. Y, si podemos ser serios en esta acción, producimos en nosotros una insurrección de la mente convencional, y esto se transforma en un cambio total de nuestra conciencia humana. Esto es el camino del vivir, el cual no tiene caminos. El camino del vivir consiste simplemente en vivir sin ninguna diagramación interna o externa premeditada, es simplemente ser como los niños. Vivir sin creencias, sin teorías, sin doctrinas, sin dogmas políticos o religiosos, sin argumentos, sin justificativos y todo lo demás. Vivir, es simplemente vivir, y esto no es un camino. Gabriel Sanuesa, artero psicólogo social.